Claro que sí, son los relatos de terror en estas noches de misterio, miedo y muchas más historias que se cuentan aquí. Recuerda que tú puedes ser parte de los relatos de terror todos los días a las 11 de la noche. Nos puedes contar. En estos momentos te abrimos el micrófono para que nos cuentes parte de tus anécdotas, o si tienes una historia también la puedes contar. Pero bueno, el primer relato que les cuento en esta noche es traído por Miguel Cuevas y esto dice así. Sucedió hace mucho tiempo. Yo solo era alguien más que necesitaba simplemente dinero. Por eso tuve que pasar algo que finalmente la mejor idea se me ocurrió en ese momento, que fue decidir, a pesar de lo que era un poco ético, otras formas de hacer dinero, pero lo más complicado, sobre todo para mí, casi siempre fracasaba en todo. Así que volví y comprendí que me convertiría en un estafador, en un mentiroso, para sacarle dinero a la gente lo suficientemente fácil para engañarlas. El plan era simple, simplemente me haría pasar por un enviado y siervo de Satanás para enseñarle a las personas a realizar sus propios pactos satánicos a cambio, claro que sí, de esas grandes sumas de dinero. Eso me convertiría rico. Yo sé que así lo haría. Lo que me preocupaba era que si me demandaban o de una u otra forma tenía que intentarlo, así que lo hice. Poco sabía sobre la magia negra, así que investigué en internet y me adentré entre los principios métodos para realizar pactos con el diablo. Mi conciencia me decía que no estaba muy bien lo que estaba haciendo, mientras que yo pensaba que no me importaba. Además, otros lo siguen haciendo. Charlatanes que leen cartas, augurios, que leen supuestamente la mano y simplemente te dicen tu destino. ¿Qué tendría que perder? Cuando finalmente comencé, me sorprendió lo fácil que había sido engañar a muchas personas. Había tantos incrédulos que quería hacer un pacto con Satanás, que necesitaban salud, abundancia, amor, saber el futuro. Estaban tan desesperados por dinero y todo eso, que tenían unos sueños que obviamente eran imposibles y nunca podrían lograr. Con el tiempo, logré quitarles mucho más dinero. Yo les decía que necesitaban hacer unos trabajos, ritos, conjuros y mucha brujería. La cosa fue aumentando, así que confiaban más que en mí. Pero yo simplemente les decía que supuestamente existía Satanás. Tuve muy buena fortuna porque casi nadie me pudo poner una demanda. Los amenazaba con ir por las noches por sus hijos, sus esposas y por ellos mismos, y los arrebotaría en el mismo infierno. Algunas veces la policía no se tomaba en serio este tipo de estafas. Por Dios, creer en los santos de los espíritus malignos, en los augurios que no existen. Después de un tiempo el negocio se me hizo costumbre y yo ya no sentía culpa, pero lo que estaba haciendo hasta ese momento era algo terrible. Cierta noche ocurrió algo que jamás me hubiera imaginado y la verdad no lo podía creer. No podía ser real lo que parecía ser tanto, pero lo era. Nunca había estado tan asustado en mi vida. Sentía un miedo increíble. Podía decir que estaba aún más asustado que cuando casi me muero en un accidente. Primero había sentido unos escalofríos. También sentía que alguien estaba cerca, aunque estaba solo. Eran las 9 de la noche, no era tan oscuro, no había gente que no estuviera en la calle. Cuando de repente apareció esa extraña figura que se materializaba de la nada. Una extraña, desagradable figura. Su cuerpo, sí, era rojizo. Sus ojos negros por completo. Se desprendía un olor a azufre entre las paredes de mi casa. Me quedé paralizado del susto. No pude creer que mi corazón y todo lo que sentía en ese momento me harían desfallecer. No podía hablar, no podía correr, no podía gritar. Fue entonces que ese ser me dijo: así que
es como me imaginabas, ¿verdad? Espera, ya sé. Me faltan los cuernos. De momento, sin pensarlo, esos cuernos se materializaron. Eran largos, grandes y puntiagudos. Ahora sí, ¿verdad? Yo seguía sin poder reaccionar y de nuevo su voz, como de ultratumba, diciéndome que tenía que contestar. Lo decía enojado. Fue en ese momento que algo me empujó contra la pared y me lanzó al suelo. Me llevé un gran golpe, pero logré responder lo que decía. Tenía buena razón. De pronto, ya no tenía tanto miedo y comprendía que todo eso estaba pasando. El mismo demonio me dijo: tú sabes que no. Intenté levantarme y estaba más cerca. Tu alma ya me pertenece. ¿La quieres recuperar o prefieres seguir sufriendo ahora? Y también luego te mataré. ¿Qué debo hacer?, le pregunté. Sacrifica a uno de tus seres queridos para mí. Yo estaba angustiado, pero no porque fuera capaz de hacerlo, lo que me pedía, pero por sin otra razón. Todo volvió a la normalidad. El diablo desapareció mágicamente. Logré levantarme y sonó mi teléfono. Lo respondí, muy nervioso. Se trataba de un cliente. Aún con lo que había pasado pensé que era una alucinación. Tal vez estaba seguro de que, pues simplemente lo había soñado en un momento de, descontrol. Finalmente decidí ayudar con su pacto satánico. Ella hasta se ofreció a pagar el doble a cambio de que yo fuera en la dirección que me pedía. Esa noche casi no pude dormir, pero no pasó nada extraordinario. Al día siguiente me fui hacia mi carro y hacia donde había indicado. Mientras que iba caminando empecé a tener un mal presentimiento. Volví a sentir que había alguien cerca de mí y que yo no estaba solo. Veía imágenes con alucinaciones desagradables en mi mente y en la calle, de vez en cuando, y cada vez se me acercaban. Sentía miedo. Pensaba que algo podía suceder. Cuando llegué al lugar que me habían mandado, a esa sencilla casa de una sola habitación, toqué la puerta, pero pasó un rato largo y nada, así que decidí irme, y justo cuando me iba, alguien salió en la puerta y abrió. Entré de inmediato, y cerca de la puerta había una mujer. Ella me miró y me preguntó que si era Satanás, que contrató ayer, y le respondí que sí. Entonces me dijo que la siguiera y fuimos al patio trasero. Yo traía todo lo necesario y comenzamos mientras hablábamos y preparaba su supuesto pacto satánico. Tuve la idea y pensé que si mi encuentro con el diablo había sido real, lo que podía matar sería a ella y ofrecerla como un ser querido. Estaba pensando mucho más allá, pero me equivoqué un poco de lo que hacía. Cuando ya estaba terminando, iba a cobrarle y le pregunté que si tenía dudas sobre lo que habíamos hecho en ese momento. Se quedó en silencio y luego me miró con odio y de repente me gritó: «¡Maldito seas!». Yo iba a responder algo, pero ella empezó a desfigurar y desapareció. En lugar de ellas, Satanás volvió a aparecer enfrente de mí y me dijo: «Acabas de ver a la que fue hace mucho una de tus clientas, pero no pudiste reconocerla ahora, ¿verdad? Tienes que matar. Ya estaba muerta y no te preocupaste, solo te burlabas de mí, o más bien de ella. Sé que tú no tienes ningún ser querido. Son tantos que los que no te quieren que deberían nada más regalarte. Qué triste, ¿verdad? Vendré pronto. Mientras tanto, aún en vida, te voy a atormentar». Luego gritó y desapareció, y de pronto estaba enfrente de mí un animal. Era un macho cabrío. Empezó a atacarme y logré llegar a la calle. Así pedía a gritos ayuda. Las heridas que me provocaba aquel extraño animal eran muy dolorosas, pero veía pasar a la gente y nadie me ayudaba. Parecía que nadie podía verme ni escucharme. Al fin terminó aquel tormento y regresé a casa. Desde entonces no he dejado de pasarme cosas terribles y sobrenaturales, llenas de tortura. Ya se acerca el fin, lo puedo sentir. Me he logrado en algunos momentos de pánico y sobre todo miedo el acercarme a una iglesia, pero sé que no sé qué es lo que pase y sobre todo cómo voy a acabar cuando ese demonio entre en mí, y no sé si tendré el control para restablecerme y sobre todo para tener
ese momento de debilidad y amargura y termina la historia de nuestro amigo. Pero bueno, como estas historias, recuerden que ustedes nos pueden mandar su creepypasta, lectura, leyenda, cuento a través de alfilodelterror@gmail.com, en las redes sociales, igualmente a través de Facebook, aquí en la pantalla lo van a ver, que es Facebook / o la diagonal terrorífico número 2, y también en el Twitter @miedo, el WhatsApp 7737766528, y como estas historias las pueden disfrutar a través de YouTube en Al Filo del Terror. Y